Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quiero darte la bienvenida a Comunidad Será, una comunidad en donde hemos decidido alejarnos de todas las tradiciones que generación tras generación se nos han venido heredando. Y estamos haciendo una invitación al regreso, una invitación al retorno. Te estamos diciendo, regresa a las Escrituras, regresa a la base bíblica. Hoy, nosotros una vez más nos unimos al llamado de los profetas, al llamado que en su momento hiciera Jeremías, al llamado que en su momento hiciera Isaías, al llamado que en su momento hiciera el mismísimo Jesucristo, y que posteriormente fue el mismo llamado de los apóstoles. Hoy, conscientes nosotros de que Dios está restaurando todas las cosas, hoy te estamos diciendo a ti también, regresa a las Escrituras. Regresa al entendimiento bíblico. Así es que le damos muchas gracias a Dios porque el día de hoy estás aquí con nosotros y le damos gracias también al Señor porque ha puesto y dispuesto de los medios necesarios para que nosotros podamos transmitir un estudio más. Algo que seguramente en algún momento a alguien le va a ocasionar lo mismo que al hijo pródigo cuando volvió en sí. Va a ser algo así como un despertar de un letargo espiritual. Por eso nosotros, cada semana, hacemos esto con la esperanza, con la ilusión, de que este mensaje será escuchado por oídos abiertos, por corazones dispuestos, por gente que quiere verdaderamente conocer el plan de Dios a través de sus Escrituras. Así es que, una vez más, bienvenido a Comunidad Será. Nosotros el día de hoy disponemos de un tema que se vislumbra como un tema muy interesante, pero antes de iniciar de lleno con el tema, como siempre, nos gustaría invitarte a que nos acompañaras en una oración. Como siempre, nosotros creemos que para sacar esto de un entorno secular, y que no se convierta esto simplemente en una exposición o en una conferencia común y corriente, nosotros debemos de contar con la dirección divina, con la dirección de Dios. Así es que vamos a orar pidiendo esa dirección divina, vamos a orar pidiendo que Dios el día de hoy se convierta en nuestro cómplice para hacer llegar aquello que Él ha dispuesto desde el inicio de los tiempos. Así es que inclina por favor tu rostro, cierra tus ojos y acompáñame en la siguiente oración. Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias como siempre porque nos has permitido llegar hasta este día. Gracias porque nos has permitido concluir una semana más de labores, porque nos has permitido, Señor, llevar a cabo nuestras responsabilidades del día a día con bien. Gracias, Padre, porque también nos has librado de muchas cosas, muchas de las cuales ni siquiera estamos enterados. Pero has permitido que el día de hoy estemos aquí, reunidos y dispuestos para escuchar tu palabra. Bendito seas, Señor. Bendito seas porque eres bueno con nosotros, porque sabemos que esa disposición, que ese anhelo para escuchar tu palabra, ni siquiera es nuestra iniciativa, sino que es la obra de restauración que tú has iniciado a través de tu bendito Espíritu Santo. Así es que yo te pido, Señor, que durante este estudio seas tú el que nos guíe, que seas tú el que nos dé la luz necesaria para interpretar tu palabra, que nos permitas sacar conclusiones, que nos permitas entender, Señor, porque hoy sabemos que debemos entender tu palabra. Hoy sabemos que tu Hijo Jesucristo nos invitó en varias ocasiones a pensar, a razonar, a escudriñar, a investigar acerca de tu palabra, porque toda la palabra habla de ti, Señor, y de tus planes de redención a través de tu Hijo Jesucristo. Así es que, por eso, Señor, el día de hoy te pedimos que seas tú nuestro Maestro, que seas tú el director de esta orquesta, en donde nuestros corazones palpitan,
esperando escuchar tu bendita palabra. Así es que yo te lo pido, Señor, en el nombre y en los méritos de tu bendito Hijo, Jesucristo de Nazaret. Amén. Ok, bueno, pues así también antes de entrar de lleno con el tema de hoy, quiero compartirte quiero hacer de tu conocimiento un resumen acerca de aquello en lo que nosotros creemos. Nosotros hemos entendido que después de convertirnos en una raza que piensa de continuo en el mal, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias y su fidelidad es eterna. Y la palabra de Dios es eterna. Y de acuerdo a lo que el mismo Jesucristo dijo, no pasarán este cielo y esta tierra sin que se cumpla todo lo escrito por Moisés y los profetas. Dios nos ha permitido entender lo escrito por los profetas también, y hoy sabemos que el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, está grabando los mandamientos del Dios eterno en nuestros corazones de carne. Unos corazones de carne que nacieron cuando el grano de trigo cayó a la tierra y murió, y que fue sembrado en un campo que iba a traer una gran cosecha, y cuyo tiempo está a punto de concluir. Gracias a Dios por su bendito Hijo Jesucristo, que después de morir se presenta como el primer fruto de la resurrección, anunciando así y revelando el maravilloso plan del Eterno para la salvación de los hijos de Dios. Es así como Dios nos da la oportunidad de volver a nacer, como Jesucristo lo enseñó, naciendo del agua y del Espíritu, siendo el agua aquella que lava, limpia y purifica, la palabra de Dios, la Torá y los profetas, y siendo la Torá los primeros libros de la Biblia, y siendo el Espíritu aquel que graba los mandamientos de Dios en nuestros corazones. Hoy entendemos que el nacer de nuevo fue la consecuencia del sacrificio de Jesús. Es por eso que hoy no es que obedezcamos la Torá persiguiendo la salvación, sino que por cuanto contamos con la esperanza de la salvación que Jesús nos ofrece, hoy obedecemos la palabra de su Padre, para que, como el mismo Jesús dijo, fuésemos nosotros santificados en la palabra de Dios, para ser uno, primero entre nosotros, después con Jesucristo y finalmente para ser uno con el Padre, de la misma manera que Jesucristo es uno con su Padre. Y en este proceso de santificación en la palabra de Dios, en la Torá de Dios, es que nos encontramos hoy. Así es que el día de hoy vamos a iniciar un estudio que nos va a llevar un poco más a la comprensión del plan divino, un estudio que nos va a llevar un poco más a la comprensión del plan de Dios. Por eso, el día de hoy he decidido poner sobre la mesa un tema que tiene que ver con un concepto que en algún momento puede ser quizás mal entendido, que puede ser mal interpretado, y que sin embargo nosotros queremos hoy, a la manera de nuestra comunidad, a la manera en la que Dios nos ha permitido escudriñar la Escritura, de la misma manera, nosotros queremos razonar alrededor de este concepto. ¿A qué concepto me refiero? Me refiero al concepto del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Es un lugar físico? ¿Es un lugar espiritual? ¿Qué implicaciones tiene el reino de Dios? El reino de Dios, sin duda alguna, es un tema que a muchos les va a resultar interesante. Esta es la oportunidad para que nosotros salgamos de dudas en cuanto a una definición que, además de todo, es muy importante que esté clara en nuestras mentes, que esté clara en nuestros corazones, para no generar expectativas alrededor de espejismos, alrededor de cuestiones imaginarias, sino que verdaderamente generemos expectativas alrededor de lo que la misma Biblia nos enseña. Así es que vamos a hablar acerca del reino de Dios. Vamos a escudriñar un poco el concepto del reino de Dios. Así es que, como siempre, el día de hoy usaremos las Escrituras para obtener nuestras respuestas. Recurriremos tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento, sin omitir, por supuesto, aquello que nuestro Maestro Jesucristo enseñó acerca del reino de Dios. Hoy, con la ayuda de Dios, entenderemos cuál es el uso que se le da
a la expresión reino de Dios a lo largo de todas las sagradas escrituras. Ok, ahora, sin embargo, es muy probable que el día de hoy no terminemos este estudio por completo. Así es que muy probablemente solo abarcaremos una porción del tema. En la medida que nosotros vayamos desarrollando el tema, seguramente podremos darnos cuenta si el tema lo vamos a dar en 2 estudios, en 3 estudios, o los que sean necesarios para que nosotros entendamos con claridad un concepto tan importante como este. Primero, antes que otra cosa, a mí me gustaría hacer un repaso acerca de las definiciones que se le da a este concepto en las diferentes teologías cristianas, o en las que se dicen ser organizaciones cristianas. Por ejemplo, vamos a tomar una referencia de aquello que es público, que no es un secreto para nadie, y que está disponible incluso a través de una fuente de información muy conocida que es la famosa Wikipedia. Así es que en el internet tú puedes verificar incluso esto que te voy a leer. Yo tomé esta porción del internet para tomar una base en función de qué piensa la Iglesia Católica que es el reino de Dios. Bueno, te lo voy a leer. Dice, en la teología católica, Jesús invita a todos los hombres a entrar en el reino de Dios. Aún el peor de los pecadores es llamado a convertirse y a aceptar la infinita misericordia del Padre. El reino pertenece ya aquí en la tierra a quienes lo acogen con un corazón humilde. A ellos les son revelados los misterios del reino de Dios. La Iglesia Católica se considera a sí misma como el inicio sobre la tierra del reino de Dios y que la plenitud de éste se alcanzará después del juicio final, cuando el universo entero, libertado de la esclavitud y la corrupción, participará de la gloria de Cristo, inaugurando los nuevos cielos y la tierra nueva. Así se alcanzará el reino de Dios pleno, es decir, la realización definitiva del designio salvífico de Dios de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Dios será entonces todo en todos, en la vida eterna. Ok, entonces de esta manera la Iglesia Católica, que es la Iglesia Romana, explica que el reino de Dios ya está establecido en la tierra y que ellos, la Iglesia Católica, son una muestra, un anticipo de ese reino. Así que para ellos el término reino de Dios es algo así como sinónimo de Iglesia Católica. ¿Ok? Hay que recordar que simplemente estamos ahorita tomando definiciones dentro de las mismas organizaciones que ellos mismos seguramente han colocado como fuentes de información que llevan a un sitio web, a una página de internet como lo es Wikipedia, a poner este tipo de conceptos que los mismos católicos pregonan. Dentro de esta misma referencia de Wikipedia, tenemos también una definición que es manejada por los protestantes. Nosotros aquí en estudios anteriores hemos dicho que los protestantes no poseen doctrinas del todo independientes de la Iglesia Católica. Es decir, muchas personas dentro de la Iglesia protestante creen en doctrinas que son el resultado de los concilios que la Iglesia romana ha organizado. Sin embargo, parecen no saberlo, parecen no conocer esta situación. Sin embargo, toda la información referente a las doctrinas que se han dado a conocer a través de los concilios, que se han establecido a través de los concilios, y que en una etapa inicial todos fueron forzados a creer incluso bajo pena de muerte, si es que tú no lo creías, pues están disponibles en el internet. Nosotros, afortunadamente, hoy en día vivimos una época en donde la información corre a una velocidad vertiginosa. La información está